Bien, bien. Sigamos con grupo en situación de vulnerabilidad, que este es la parte del examen donde todos tuvieron inconvenientes porque no la habían estudiado. Y está bien, pues no me recuerdo haberles aclarado que entraba. Pero bueno, ya entró, igual no estuvieron tan mal. Eso me estuvo bien, pues no fueron respuestas totalmente incorrectas, sino que fueron respuestas acorde a lo que se estaba preguntando, es decir, que estaban bien encaminadas todas las respuestas. Vamos con la primera. Explica con tus palabras a qué apunta la expresión grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? ¿A qué apunta esto? Chicos. Profe, yo no tengo mi trabajo, entonces no me acuerdo en esta parte bien qué puse. Ah, bien, bien, Yo Agustín. puse algo, pero no sé si está bien. Yo Estuve estoy en duda. buscando A trabajo. ver. Yo puse a toda persona que es discriminada por su situación, por ejemplo, económica. Bien, está incompleto, pero está bien encaminado. Claro. ¿Sí? A ver, Profe, Facundo puso algo en el chat. Apunta a los grupos que por ciertas situaciones o problemáticas no pueden hacer valer ciertos derechos. Bien, también está perfecta. Está muy bien esa respuesta. ¿Quién más profe, estaba a punto de responder? yo. Yo puse que Sí, apunta a aquellos que sea por razones o condiciones económicas, sociales o culturales se ven desplazados del goce efectivo. muy bien, Luciana. Muy bien. Entonces estamos hablando de ciertas personas, de ciertos grupos sociales dentro de la sociedad que por ciertas características, ya sea económica, política, social o cultural, que presentan cierta desigualdad, se ven desplazados de la sociedad con respecto a la efectividad de sus derechos, es decir, para el reclamo de sus derechos, ¿sí? No tienen una plena efectividad de los derechos que poseen. ¿Dudas con esta pregunta? No. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué debe poseer una norma impugnada para superar el examen de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos? ¿Y cómo es dicho test si la norma impugnada se referencia a una categoría sospechosa? ¿Sí? Primero que Profe, yo nada, muy bien no la entendí. sí. Bien, acá estamos haciendo referencia a que cuando estamos tratando de impugnar una norma, por ejemplo, una norma de Argentina, que estamos estableciendo que es contraria a lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos y por lo tanto estamos tratando de impugnarla. Vamos a ver vamos a hacer un examen, los organismos internacionales van a hacer un examen sobre esa norma, que debe cumplir con 3 requisitos, ¿sí? ¿Quién sabe los 3 requisitos? Un fin legítimo puede ser. Perfecto, ese es el primer requisito, que debe tener un fin válido, un fin que tenga o que cause un beneficio, ¿sí? El segundo es un medio correctamente elegido para garantizar tal fin, ¿sí? ¿Se entiende esta segunda parte? Estamos diciendo que el medio que estamos eligiendo para satisfacer este fin legítimo debe ser acorde, debe tener cierto equilibrio, ¿sí? Debe ser acorde, debe ser posible de que este medio logre ese fin que estamos predispuestos. Y por último, una relación, el último requisito, una relación de equilibrio, que lo que cause, lo que nos lleve a poder lograr este fin, no sea un sacrificio mayor del fin en sí mismo, es decir, que el fin que estamos queriendo lograr no sea menor a los medios que estamos utilizando para poder lograrlo. Ese es el examen que se realizan los organismos internacionales sobre derechos humanos al momento de impugnar o no una norma del derecho interno cuando no es acorde a los tratados internacionales, ¿sí? Por ejemplo,
Vamos a un ejemplo, la pena de muerte, ¿sí? Hay una norma dentro del derecho interno argentino que establece la pena de muerte, no existe, pero lo estamos dando en un ejemplo abstracto. Vamos a ver en esta norma, bueno, ¿tiene un fin legítimo? Y bueno, no supera. ¿Cuál es el fin? Es, no sé, tratar de causar, evitar hechos de delincuencia, de inseguridad dentro de la sociedad por medio de por el miedo a algún castigo que puede ser la pena de muerte. ¿Es un fin legítimo? Podríamos decir que sí, ¿sí? Digamos que sí para seguir con el ejemplo. Segundo, ¿es un medio? El medio puede causar el fin que estamos buscando, es decir, la pena de muerte puede causar que haya mayor inseguridad, que haya menor inseguridad, no lo sabemos, ¿sí? Pero digamos que sí pasa este segundo requisito. Vamos al tercer requisito, que debe haber un equilibrio entre los intereses que se buscan y los medios con los que estamos utilizando. Es decir, el fin que se está buscando es menor inseguridad y el medio que estamos utilizando es la muerte de las personas, ¿sí? Hay una relación de equilibrio entre la vida de una persona y los bienes de otra, el patrimonio. Estamos tratando de proteger el bien de una persona y la vida de una persona y el patrimonio de otra. Es una relación de si estos dos bienes están equiparados o no. Y ahí también es discutible. Entonces vemos que no supera este test o este examen que realizan los organismos internacionales con respecto a la norma que se trata de impugnar, por lo tanto esa norma va a ser impugnada. ¿Más o menos se entendió, Luciana? Sí, creo que ahora sí. Perfecto. Y una segunda pregunta. ¿Cómo va a ser este texto, estas mismas preguntas que acabamos de hacer, cómo va a ser con respecto cuando se trate de una categoría sospechosa? ¿Sí? ¿Saben lo que es una categoría sospechosa? Sí. Bien. Es cuando se refiere a ciertas temáticas específicas que los tratados internacionales han establecido que tienen una mayor vulnerabilidad que otros grupos. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles serían? El género. El género, la nacionalidad, ¿sí? Cuando toque esas temáticas, este examen va a ser todavía más estricto, es decir, la religión, muy bien. Son estos tres. Son temas que al estar en una situación de mayor vulnerabilidad, el examen que se va a tener que superar es todavía mucho más difícil de superar, ¿sí? ¿Dudas? No. Bien. Bien, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el Estado para acortar, justo se me fue, para acortar las brechas de desigualdad que se presentan en los sistemas de administración de justicia? ¿Sí? Acá estamos hablando del derecho al acceso a la justicia y estamos preguntando cuáles son las medidas que debe tomar el Estado para poder hacer un efectivo, muy bien Facundo, brindar un servicio público, para acortar estas brechas de desigualdad, es decir, que todas las personas por igual puedan acceder a la justicia, ¿sí? Estas son, un ejemplo puede ser una administración gratuita, servicios gratuitos, es decir, que la justicia sea gratuita para los grupos vulnerables, como lo son en ciertos casos, por ejemplo, para el derecho laboral, para el derecho del consumidor, las personas pueden acceder a lo que es el beneficio de litigar sin gastos, pero estamos yendo mucho más allá con respecto, por ejemplo, a las personas que se encuentran en ámbitos rurales y no pueden acceder a los centros urbanos para poder hacer efectivos sus reclamos. ¿Qué debe hacerse? Bueno, debe trasladarse la justicia, debe proveerse medidas de justicia para que ésta pueda ir a esos lugares, ver cuáles son las situaciones concretas y que estas personas puedan acceder a la justicia y hacer los reclamos pertinentes. Para el caso económico, bueno, otra medida puede ser dar distintas opciones con respecto al acceso a la justicia, es decir, además del acceso judicial, es decir, a un proceso judicial, se le dé vías administrativas para que pueda ser más efectivo, más rápido el reclamo de sus derechos, porque acá estamos tratando de ver, de acortar estas diferencias que habían. ¿Recuerdan las diferencias que habían
que pueden ser brechas económicas, territoriales, no me acuerdo, de conocimiento. Son todas las diferencias que podían plasmarse con respecto a estos grupos en situación de vulnerabilidad y que acortaban su derecho al acceso a la justicia. Bueno, tenemos que tomar medidas que vayan en contra de esto para poder igualar la situación. ¿Ha quedado Profe, alguna? Sí, las medidas eran ejemplos libres, ¿verdad? Cada uno lo interpretaba a su manera. sí, podían Ah, poner bien. ejemplos libres o también podían poner alguna explicación si querían. ¿Sí? Acá estoy leyendo una que Porque dice, yo puse, y no sé si está bien, a ver, puse, tiene que empezar a sancionar a toda persona que manifieste desigualdad. bien, sí, es que, a ver, ahí tenemos un problema, un inconveniente, que estamos hablando de que debemos sancionar a todas las personas que recurran, que produzcan desigualdad. Está perfecto, pero ¿cómo hacemos que esa persona que está sufriendo desigualdad pueda hacer ese reclamo? ¿Sí? Ah, bien. A eso está destinado la pregunta, a ver, ¿cómo esa persona que está sufriendo algún tipo de desigualdad puede acceder a la justicia cuando Claro, se ven recortados por sus situaciones personales, se ve imposibilitado? ¿Sí? A eso va a estar sí. destinado la pregunta. Bien, pero está bien, Marianela, está bien Bien, la bien. respuesta en sí. Bien, una respuesta que estoy leyendo es: el Estado debe realizar un análisis con una perspectiva racional y en base a este desarrollar una serie de medidas y acciones que eliminen la desigualdad, siempre teniendo en cuenta que no afecta a otro grupo. Esta también es otra respuesta que está bien, pero no está destinada, no es una respuesta acorde a lo que yo estaba buscando, ¿sí? Estamos buscando medidas, ejemplos que sean efectivos, que a esa persona que ya está sufriendo desigualdad pueda acceder a la justicia y hacer su reclamo. Bien, ¿dudas? ¿La ley Micaela entraría en esta pregunta? La ley Micaela es una ley que prevé que todas las personas dentro del ámbito de los organismos estatales, ya sea judicial, legislativo, ejecutivo, realicen una capacitación en materia de género, ¿sí? Por lo tanto, está muy bien esa medida, ¿sí? Pues una medida legislativa para poder acceder a la justicia y a una justicia que sea justa, una justicia que tenga una perspectiva de género para tratar la problemática que se van generando en mayor medida en nuestra sociedad. Entonces, sí es una buena medida, aunque es una medida legislativa, pero que también es una medida bastante general, no es solamente para el ámbito judicial, aunque en el ámbito judicial es donde tiene mayor relevancia. Así que está bien como una medida y lo hubieran puesto como ejemplo, estaba perfecto. De nada. Bien. ¿Dudas con esta pregunta, chicos? No, No, profe. Perfecto. Bien. Nombre alguna medida dispuesta para garantizar los derechos de los siguientes grupos en situación de vulnerabilidad. Acá son todas medidas que están en el libro, que hablan con respecto a cada uno de esos grupos y que lo que trataron de hacer estas medidas o estos tratados internacionales es acortar la desigualdad, ¿sí? Vamos con personas con discapacidad. ¿Cuál era la opción acá? Un modelo social de la discapacidad. Perfecto. Acá, cuando estamos hablando de las personas con discapacidad, la perspectiva que le dan los tratados internacionales con respecto a los derechos de las personas con discapacidad es un modelo social de la discapacidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad es la que no ha adaptado los medios suficientes para que estas personas no se encuentren excluidas. Es decir, la sociedad, a no establecer los medios característicos para cada una de las discapacidades que se pueden padecer, entonces es la que está degenerando esta desigualdad. Y por eso esa es la perspectiva que se le debe dar. No es un modelo individual de la discapacidad, es decir, es la persona la que tiene un problema. No, es la sociedad la que no se ha adaptado para que esta persona sea parte de ella. ¿Sí? Vamos al segundo. Pueblos indígenas. ¿Cuál era la opción? Derecho de consulta. yo no Perfecto. puse eso. Ah, bien.
alguien puso, todos los que pusieron, en esta todos se pusieron, cuando la pusieron de manera incorrecta, pusieron integración y la plena inclusión de la Esa comunidad. puse. Sí, todos los que no pusieron derecho de consulta pusieron esa opción. Acá la opción es derecho de consulta, ¿sí? Porque el derecho de consulta es el derecho que tienen todos los pueblos indígenas a que en materia, en la Argentina, estamos hablando de la Argentina, cuando se trata de hacer alguna disposición de ciertos territorios, debe consultársele a los pueblos indígenas y a sus distintos representantes si estos están de acuerdo o no con las actividades que se quieren llevar a cabo. ¿Sí? Eso es el derecho de consulta. ¿Todos lo encontraron o surge alguna duda con esto? No. Perfecto. Vamos con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué opción era acá? Yo puse derogar el régimen tutelar de patronato. Perfecto. ¿Recuerdan qué es el patronato? ¿O lo que era? No. No. Era un régimen, bueno, un régimen en el cual todas las decisiones que se debían tomar sobre la vida de un niño, niña o adolescente debían ser tomadas por los padres, sin tener en consideración de ninguna manera lo que quería el niño, ¿sí? Por lo tanto, este es un avance para poder igualar este grupo en situación de vulnerabilidad, fue derogar este régimen tutelar de patronato y dejar de tomar al niño, niño adolescente como un objeto y pasa a ser un sujeto del derecho, en el cual puede optar y puede decidir sobre las distintas opciones que se le manifiesten al momento de una decisión sobre su vivienda, su ámbito de desarrollo. Por ejemplo, lo primero que se hace actualmente es, si se produce algún divorcio de los padres y se van a convivir en lugares distintos, es consultarle al niño qué es lo que quiere hacer. Siempre consultarle al niño lo que quiere hacer. Siempre tener en consideración lo que él quiere hacer y no lo que Por quieren más hacer que los padres. sea ¿Sí? chico, o sea, por más que sea con una edad que no tiene creo que toda la conciencia suficiente Que no de tiene... elegir, claro. A ver, un niño actualmente son 4 años, más o menos, ya tiene más o menos premeditado qué quiere y qué no quiere hacer. Y siempre se lo va a escuchar, siempre se le va a solicitar consulta. Que sea la mejor opción o no, se va a evaluar posteriormente. Es decir, se tiene que escuchar al niño y ser tenido en cuenta la decisión que está tomando. Pero no quiere decir que se lo vaya a seguir siempre al pie de la decisión que esté tomando, ¿sí? Siempre se lo debe oír, pero siempre se tiene que buscar la mejor opción para el niño. Por ejemplo, si el padre o la madre se divorcian y uno se va a vivir, uno de los progenitores se va a vivir a otro país y el niño se quiere ir a vivir en otro país, bueno, se va a tomar en consideración si es lo mejor para su desarrollo, sacarlo de su núcleo familiar, de su núcleo social, para que esta persona no se encuentre excluida después, porque va a ir a una nueva escuela, nuevos amigos, nuevo ámbito de desarrollo, tal vez nuevo idioma. ¿Es lo mejor o no es lo mejor? Lo que se trata de hacer es siempre oírlo, pero no siempre se va a seguir, se va a tomar la decisión en base a eso, ¿sí? ¿Dudas con esto? No. Bien, vamos al siguiente. Género e identidad. Ratificación de la Convención de Belén do Pará. Bien, la Convención Belén do Pará, ¿de qué es? ¿Alguien se acuerda? Bien, bien Facundo. Es los derechos de la mujer, sí, pero es para eliminar la discriminación, es sobre la eliminación de todo tipo de discriminación
sobre la mujer, ¿sí? Esa es la Convención Belém do Pará. Por eso esta ratificación es parte de nuestro ordenamiento jurídico y es una de las principales normas internacionales en materia de derechos de la mujer que se toman de referencia para poder modificar la legislación interna de nuestro Estado. Entonces, género e identidad. Y por último, personas con problemáticas de salud mental. ¿Qué opción sería? La última que queda. Integración y la plena inclusión en la comunidad. Perfecto, es dejar de tomar a estas personas como que no pueden tomar sus propias decisiones, sino también tenerlas en cuenta las decisiones que quieren tomar, siempre acompañadas. Por eso se ha creado un régimen de apoyo que van a ayudar a esta persona a que las decisiones que vayan tomando y a guiarlas en el ámbito y en la vida en sociedad, y no excluirlas y dejar que alguien más tome las decisiones, ya sea un juez o un médico. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No, No. profe. No, ninguna. Perfecto. Y por último, la última pregunta es, enumere 3 estándares que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio contra el Estado de Argentina para asegurar la observancia de los derechos y garantías de las personas detenidas. Acá, del extracto del fallo, hay, a partir de la segunda mitad, hay una enumeración de ciertas medidas que deben tomarse al momento de la detención de las personas y que recomienda la Corte Interamericana que sean llevadas a cabo y puestas en marcha para evitar que vuelvan a suceder hechos como el del caso Bulacio. ¿Sí? ¿Alguien puede nombrarlas o enumerar cualquiera? Muy bien, Juli. Identificación de los detenidos, motivos de la detención y notificación a los padres, ¿sí? Esas 3 medidas son 3 medidas básicas que se deben tomar al momento de una detención, y en este caso de la detención de un menor, ¿sí? Se debe identificarlo, se debe llevar un registro, se debe establecer cuáles son los motivos de la detención. En el caso de ser un menor, debe comunicárselo inmediatamente a los padres o representantes, ¿sí? Son todas medidas para poder evaluar cuáles son la situación de la detención y que no vuelva a suceder lo que pasó en el caso Bulacio o lo que está pasando ahora en el caso de Facundo Castro. ¿Bien? ¿Dudas, chicos? Con esta es la última pregunta. No, profe, ninguna. Perfecto. Entonces vamos a, ¿cómo se llama? A dejar libre. No sé si tienen alguna pregunta con respecto que no sea parte del examen, ¿sí? Sobre estos temas que hemos estado charlando o si algún tema que quieren que vuelva a explicar, ¿sí? Profe, el último tema que era control de convencionalidad, no lo entendí muy bien. Bien, el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es el control que se debe realizar para ver si son efectivas o no son efectivas las normas sobre Tratado Internacional de Derechos Humanos en un Estado, es decir, si se están cumpliendo o no se cumplen estas normas. ¿Quién debe realizar un control sobre estas normas? Bueno, en nuestro caso va a ser nuestro Poder Judicial, ¿sí? Nuestro Poder Judicial va a velar para que las normas o las convenciones, los tratados internacionales, las convenciones internacionales sobre derechos humanos sean respetadas dentro de nuestro derecho interno. Este control de convencionalidad se hace mediante la evaluación de si hay normas jurídicas de nuestro derecho interno que se deben aplicar o no se deben aplicar respecto a si son o no acorde a lo que establecen los tratados internacionales. Por ejemplo, una norma que establezca que en el caso de que un trabajador pierda el juicio laboral por el reclamo de un derecho legítimo, deba pagarle al empleador por el tiempo perdido, por los gastos de justicia. ¿Le parece que es correcto o no es correcto? ¿Que se podría diagramar con respecto a lo que es el panorama internacional sobre derechos humanos actual o no? Es una pregunta.
Bien. La respuesta es no, ¿sí? Porque una norma que establezca una restricción de los derechos del trabajador va a ser una norma que va a ir en contra de los parámetros internacionales sobre derechos humanos y por lo tanto debe ser declarada inconstitucional. Entonces, el juez, en este caso laboral, porque es materia laboral, va a declarar la inconstitucionalidad de esa norma porque no es acorde a los tratados internacionales. Entonces, ahí se está ejerciendo este control de convencionalidad, porque una norma que va a ser contraria, que es contraria a una convención, va a ser declarada inconstitucional y para el caso concreto no se va a aplicar, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma. La norma deja de aplicarse para ese caso concreto, pero sigue siendo vigente, es decir, para todas las demás personas que no forman parte de ese proceso judicial, sigue estando vigente la norma, pero para ese caso particular, acorde a la circunstancia fáctica, no se va a aplicar. ¿Bien? No sé si respondí la duda o la explico de otra manera. Creo que fue Marianela. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, de los temas que hemos visto hasta ahora? No, profe, de mi parte no. No, perfecto. No. Bien, chicos, entonces, ahora terminamos el Zoom, pero vamos a seguir con una actividad en el chat, ¿sí? De WhatsApp. Bueno, dale. Perfecto. Bien. En 5 minutos nos vemos en el grupo de WhatsApp y les mando la actividad. Dale, dale. Nos vemos, chicos. Chao. Profe.